Hola, buenos días y bienvenidos a esta tercera parte de la unidad 6. Seguimos viendo el sector primario de la economía y en este caso vamos a ver los tipos diferentes de agricultura que existen. Vamos a... Bien, sistemas de agricultura los podemos dividir en dos grandes tipos, tradicional y moderno. ¿Okay? All the agriculture systems, we can divide them between two big systems, traditional and modern. We're going to find several subtypes inside each one. In the traditional one, we found the migratory or slash and, also called slash and burn, the sedentary dryland agriculture, and the irrigated monsoon agriculture. In the modern agriculture, we can distinguish between industrial agriculture and organic farming. And the new countries agriculture and plantation agriculture will be part of the industrial agriculture. In this unit, we are going to cover each one of them. Let's start with the traditional agriculture. What we understand for traditional agriculture? What are the objectives of the so-called traditional agriculture? Okay, it's the agriculture where most of the production is for supply the farmer and their family, also known as subsistence farming. O sea que es la agricultura en la cual la mayor parte de la producción se destina a dar para el consumo del granjero o de la granjera y de su familia. Por eso también se conoce como agricultura de subsistencia. About the characteristics, it uses outdated technology, look at the picture, usa tecnología que está ya pasada, está sobrepasada por los tiempos, ¿no? Es una tecnología muy antigua. Requires a great deal of work and large workforce. The production is low and is typical of underdeveloped regions, like some parts of Africa, Southeast Asia, Latin America, etc. Okay. Creo que se entiende todo, que requiere una gran cantidad de trabajo y mucha mano de obra. La producción es poca y es típica de áreas poco desarrolladas de África, del sudeste de Asia y de Latinoamérica. Inside the traditional agriculture we found three types. Migratory, also called slash and burn, the agriculture of the sedentary dryland, and the agriculture of the irrigated monsoon areas. Okay. First one of these is the migratory or slash and burn. O sea, agricultura migratoria, que va cambiando de sitio, o de tala y quema, slash and burn. Okay, the fields, like you can see in this picture, are created in woodlands by slashing, cutting the trees, and then burning them out, thus creating the space for farming, for agriculture. And in this type of agriculture, the soil is cultivated continuously. They burn the trees and use the ashes as a type of fertilizer. But as they cultivate continuously, they exhaust the land in 2 or 3 years. So the farmers have to repeat the process on another site. Que aquí tenéis en este dibujo que estos agricultores han cortado los árboles, los han quemado para usar sus cenizas como fertilizante con la tierra, pero como que los continuamente los están cultivando, en 2 o 3 años los han agotado y tienen que moverse a otro sitio. Aquí una sección de bosque recientemente quemada, cortada y quemada para ser usada como tierra de cultivo. The agrarian landscape product of this type of agriculture is made of irregular, safe fields, normally of course surrounded by forest. And it's found in countries with equatorial and humid tropical climates. We'll see a map afterwards. Okay, en cada tipo de agricultura vamos a hablar del agrarian landscape, del paisaje agrario. It's important to know the agrarian landscape of each type of these agricultures because we have to be able to identify them. The same way that in the previous part we learned how to identify some agrarian landscapes regarding habitats and buildings and things like that, we are going to have to be able to know about the type of agriculture by looking at the agrarian landscape. O sea que es importante que nos vayamos quedando con estos paisajes agrarios, producto de cada
de cada agricultura, porque vamos a tener que ser capaces de identificarlos en el examen. Haremos muchos ejercicios de esto. En la parte anterior hemos sido capaces de identificar paisajes agrarios por el tipo de hábitat, por el tipo de campo. Ahora también vamos a ser capaces de identificarlo por el tipo de agricultura que cultivan. Okay, another type of traditional agriculture is the sedentary dryland agriculture, la agricultura sedentaria en tierras de secano, donde llueve poco. Okay? The agrarian landscape is composed of vegetable plots and the land surrounding the houses. Okay? In these agrarian landscapes, we found a hamlet, a village, a small settlement, okay? And we found vegetable plots, parcelas de vegetales, near the farmers' houses. They are fertilized with animal fertilizer, and the cultivation is continuous. In these fields, they cultivate corn, vegetables, beans, etc. O sea que vamos a tener dos partes en este paisaje agrario, las parcelas de vegetales y la tierra que rodea a las casas. ¿Okay? En las parcelas de vegetales se fertilizan con fertilizante animal, con abono, etc. Aquí se cultiva maíz, vegetales y legumbres, beans. Por otra parte, in the other hand, we have the land surrounding the houses. That is cultivated with a three-field rotation system. Okay? In 1 year, one of these fields have a main crop, the second one a complementary crop, and the other one is left fallow without cultivating in order to renew that land. And this system rotates each year. Okay, the first field that has been main crop in the first year is going to be complementary crop in the second one, etc., etc. And they are going to rotate. Okay. O sea que el sistema que usan en estas segundas tierras en las que rodean a las casas es de una rotación trienal, ¿vale? Los campos se dividen en tres, en uno tiene un cultivo principal, en otro un cultivo complementario y la tercera tierra se deja en barbecho, fallow en inglés. Quiere decir que no se cultiva para que se renueve. Y qué campo tiene cada cosa va rotando cada año. This way, the soil is not exhausted, so the population can establish a permanent settlement. At the contrary to the previous that we have seen, the migratory agriculture doesn't allow to establish a permanent settlement because the farmers have to move continuously. This sedentary dryland agriculture is found in tropical areas, in the African savanna, and areas of South America and Asia. Okay. The third type of traditional agriculture that we're going to study is the irrigated monsoon agriculture, la agricultura monzónica irrigada. Yo creo que casi todas sabéis ya lo que es el monzón, lo habéis tenido que estudiar. El clima monzónico es aquel en el que hay una estación seca y una estación de lluvias, pero durante la estación de lluvias, que puede durar 3-4 meses, llueve continuamente y puede llover todos los días, ¿de acuerdo? La agricultura que se practica en este sitio es de arrozales, sobre todo, de campos que para cultivar tienen que estar inundados. Okay, in the monsoon areas where during the rain sessions it rains continuously, almost every day, continuously during 3 to 4 months, they have an agriculture that it requires the fields to be flooded completely. The agrarian landscape is those of the paddy fields. In Spanish we call these arrozales, the paddy fields, the fields where rice is cultivated, and they are completely flooded. Okay, the phases of growing are basically two. One requires a fertilizing nursery, small fields where the rice is planted and have the plants grown. And then we have the fields itself. They are separated by ditches, as you can see in this picture over here. These ditches separate one field from another, so they can be flooded completely. These fields are plugged, fertilized and flooded in Spanish. Son arados, fertilizados e inundados. And the plants that have been grown at the nursery, at the other fields, non-flood fields, are transferred to the flood fields. And when the crops begins to ripen,
the water is removed and the rice can be harvested, ¿vale? O sea que por una parte tenemos una especie de, las llamamos guarderías, nurseries, en donde las plantas del arroz se plantan y crecen un poquito y entonces se trasladan al campo inundado, ¿vale? Que ya ha sido preparado, ha sido fertilizado, ha sido arado e inundado por agua. Las plantitas que han crecido en la guardería se llevan al campo principal y cuando el grano ha madurado se quita el agua de ese campo y entonces ya se puede cosechar el arroz. ¿Okay? This system produces 2 or 3 harvests per year and is found in areas with monsoon climate, practically in South and Southeast Asia. Esto de que produzcan 2 o 3 cosechas por año es importante porque quiere decir que es un cultivo que es el cultivo que con menos espacio alimenta a más población, ¿no? Y en esta zona que ya sabéis que es superpoblada, son las áreas más pobladas del planeta, pues es importante. Here you have a couple more of pictures of the agrarian landscape of irrigated monsoon agriculture. Here we have fields in a plain, and here we have the fields in terraces. Aquí tenemos los campos, los paddy fields, los arrozales en una llanura, pero aquí los tenemos en terrazas aprovechando el relieve, ¿no? O sea, terrazas que se han acotado con esos pequeños diques, con esas zanjas y se han inundado para poder cultivar. Okay. Here we have a map of the traditional agrarian countries. Okay, in green, you have the places where the migratory or slash and burn is practiced. In the Amazon, the part of the Amazon is being deforested because the people living there needs to cultivate. In equatorial Africa and this part of Asia, also parts of Indonesia and Oceania. And the extensive dryland agriculture is practiced in Mexico, in the African savanna, in the north of Africa, and some parts of Asia. And the irrigated rice agriculture in the monsoon areas in India, Southeast Asia, and this part of Asia. Okay. Let's talk now about the other type of agriculture, the modern agriculture. The objective of the modern agriculture is to grow crops not for the subsistence of the farmer, but for sale in the national or international market. That's why it's also known as commercial agriculture. And we have several types, as we have seen. We are going to cover all of them. The industrial agriculture and the organic agriculture. Okay. What is the industrial agriculture? What are their characteristics? It uses technological advancements like manure, fertilizers, pesticides. It uses as well mechanization, as you can see in this photo. We don't have a farmer with animal or person support to cultivate. We have a machine. It's a mechanized agriculture. And also uses scientific advancements. The results of the industrial agriculture is a high production. It produces lots of food, lots of material, and uses a minimum labor force. Alta producción, mínima mano de obra, ¿vale? Gracias a que usa los avances técnicos, la mecanización y los avances científicos. The industrial agriculture is specialized in crops best suited for the local environment, so they can be sold most profitably. Vamos a decir esto en castellano porque se entenderá mejor. Es una agricultura especializada en cultivos que son más adecuados para el entorno local, por clima, por tipo de suelo, ¿vale? De esta forma se pueden cultivar más barato porque las condiciones climáticas y ambientales son favorables, así que se puede vender con más beneficio, sold most profitably, o sea, se puede vender con más beneficio. This type of agriculture is found in Europe, the so-called new countries, and some tropical coasts. Some subtypes of the industrial agriculture, okay? We have said that in Europe, in most parts of Europe, they practice this industrial agriculture. But there is a subtype that is called the agriculture in new countries. New countries refers to America and Oceania, okay? This agriculture of new countries generates an agrarian landscape with large, regular-sized fields. And one notable example of this
is the specialized belts in the United States of America. The Wheat Belt, the Corn Belt, the Tobacco Belt, etcétera, etcétera. In this map you can see them. Okay. El paisaje agrario que genera este tipo de agricultura es el de campos muy grandes y de forma muy regular, muy igual. Y que un ejemplo de esto son los cinturones especializados, se llaman así, Specialized Belts, los cinturones de Estados Unidos. Tenemos un cinturón del trigo, un cinturón del maíz, un cinturón del tabaco, ¿vale? Aquí en este mapa lo veis algunos, por ejemplo, el cinturón del algodón, la agricultura tradicional del sur de Estados Unidos, el cinturón del maíz aquí en el medio oeste, ¿no? El cinturón del tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pues grandes extensiones de tierra que se dedican a esto. La forma que tienen es muy parecida a la de campos regulares que vimos en la diapositiva anterior. De hecho, aquí repito una de las diapositivas de la sesión anterior. You can see the form of large fields with regular shape. Okay, this is a product of the industrial farming. In the new countries, they have specialized areas dedicated to one single crop. Okay, another type of industrial agriculture is the plantation agriculture, la agricultura de plantación, otro tipo de agricultura industrial. Let's see its characteristics. The agrarian landscape are enormous, not just large like in the previous one, enormous, huge fields with just one single crop, okay? Y what in Spanish we call monocultivo, campos enormes, no ya grandes como la otra vez, como en la diapositiva anterior, sino enormes, que se dedican solamente a un tipo de cultivo, un monocultivo. They are found in humid tropical climates, especially in underdeveloped countries, in the Americas and Africa. The fields generally belong to a multinational company from a developed country. The exception to this rule is the plantation agriculture in the south of the United States of America, that was formerly cultivated with slave labor. Creo que se entiende todo, ¿no? O sea que los campos que se encuentran en los climas tropicales húmedos, en países subdesarrollados, pero los campos, esos grandes campos, pertenecen generalmente a una multinacional, una compañía multinacional de un país desarrollado, con la excepción de la agricultura de plantación del sur de Estados Unidos, la que tradicionalmente cultivaba la mano de obra esclava cuando la esclavitud era legal entonces. This plantation agriculture produce, on one hand, food like fruit, cocoa, sugarcane, and also industrial products that have high demand in developed countries. Can be rubber, cotton, palm oil, etcétera, etcétera. O sea que en esta agricultura de plantación se produce comida, ¿vale? Pero también productos industriales de origen agrícola que tienen alta demanda en países desarrollados. Puede ser el caucho, goma, ¿no? Rubber, caucho, el algodón para la industria textil, el aceite de palma que se usa en la industria alimentaria, etcétera, etcétera. So, the result is cheap mass production for international markets, ¿vale? Con esto consiguen una producción en masa muy barata y esto lo consiguen gracias a, and this is achieved thanks to the use of advanced techniques like select seeds, pesticides sprayed by airplanes, things like that, and also the use of an extensive paid labor force. Paid labor force doesn't mean necessarily well paid labor force, okay? Because again, this is first world developed countries companies paying to people in third world countries, in underdeveloped countries, and not always the pay is fair. So, así que consiguen esta producción en masa barata gracias al uso de técnicas avanzadas y al uso de mano de obra pagada muy extensiva, muy grande. Pero el hecho de que sea pagada no quiere decir que esté bien pagada necesariamente, ¿vale? Porque hablamos de compañías de países desarrollados trabajando con mano de obra en países subdesarrollados y la paga no siempre es justa. Okay, as an example, we can see here a banana plantation in Costa Rica. En Costa Rica tenemos grandísimas extensiones de terreno, pero muy buena parte del país, que es propiedad de la United Fruit Company de Estados Unidos o de compañías similares, ¿vale? Que cultivan solamente una cosa, en este caso plátanos, en fincas que ya digo es un porcentaje importante de la superficie del país y vemos que es todo
campo en el que una multinacional produce plátanos para exportarlos a Estados Unidos, a Europa, a donde tenga clientela, ¿no? Y aquí vemos parte del proceso de un trabajador preparando los racimos de plátanos, y aquí vemos una vista aérea de los campos hasta donde se pierde la vista. Here we have a map as well of the industrial agriculture distribution, the agriculture in Europe here, the new countries agriculture, especially in Australia, in Indonesia, and of course the USA and Canada, and the red spots are the areas with plantation agriculture is practiced. These areas in Latin America and some areas in Africa, especially the Guinea Gulf. Okay. Another type of modern agriculture developed in the last years is the organic agriculture. It uses environmentally friendly techniques, so it will not use artificial chemical products, uses instead organic fertilizer, and it controls pests in a natural way. It uses crop rotation, and this way it avoids soil depletion. O sea que las características de esta agricultura orgánica que se ha desarrollado en los últimos años, no en una área geográfica concreta, en partes de Europa, en partes de América, no usa productos químicos, ¿vale? O sea que usa fertilizantes orgánicos, por ejemplo, abono producto del excremento de los animales, compost producto de reciclar basura orgánica, por ejemplo, y controla las infecciones, las pestes que pueda tener. Esta no es la palabra adecuada, ¿no? Las plagas que pueda tener de una forma natural. Usa rotación de cultivos y evita que el suelo se desgaste, ¿okay? Para no tener que mover la agricultura a otro sitio, sino que cuida el suelo también para que siga produciendo. This takes more work and produces less production than the industrial agriculture. But it meets the needs of the so-called green consumers, a growing part of the consumers that have an ecological conscience and they are willing to pay more for this type of products. O sea que tenemos una agricultura que exige más trabajo y da menos producción, por tanto va a ser más cara que la agricultura industrial. Sin embargo, satisface las necesidades de una parte de los consumidores llamados consumidores verdes, que tienen una conciencia ecológica y están dispuestos y dispuestas a pagar más por este tipo de producto, sabiendo que es un producto respetuoso con el medio ambiente, que no desgasta el suelo, que no usa productos químicos, porque usar los productos químicos también pues tiene un coste ecológico de las fábricas que son necesarias para producirlos, etcétera, etcétera. Ok, hemos acabado el contenido. Aquí están vuestras preguntas de control. Por favor, contestarlas en Aules. Aules va a estar disponible desde hoy lunes. Si tardara un poco, pues esperáis a que esté disponible. Evitemos en la medida de lo posible, por favor, el usar el mail para contestar las preguntas de control. Hoy no vamos a tener ejercicios más allá de las preguntas de control, porque los voy a reservar para alguna sesión posterior. Las preguntas de control que tenéis que contestar son las siguientes. How does the agrarian landscape of irrigated monsoon agriculture looks like? And the second one is, organic agriculture produces less and more expensive food than the industrial agriculture. Why there is people who buys it? Contestarlas por favor en Aules. Dentro de poco tenemos el directo, iremos anunciándolo. El jueves creo que lo tenemos, el primer directo. Ir anotando dudas de los ejercicios, ir haciendo el esquema. Cuando volvamos a clase, que seguramente será después de Semana Santa, por lo que están diciendo, en los primeros días vamos a hacer ya el trabajo el examen de esta unidad. O sea que podéis ir preparándola, podéis ir estudiándola. Gracias por todo. Espero que os haya parecido interesante hacer las preguntas de cuestión. Seguimos trabajando. Espero que mantengáis el buen trabajo que estéis haciendo durante este curso. Muy importante mantener el trabajo y mantener la moral alta. Hasta luego.